¿Qué tal nuevamente, hermanos? Vamos a estar viendo otro texto de nuestra carta, la carta de los tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Pero en esta oportunidad vamos a ir al versículo 13 y 14. Vamos a dar lectura primeramente y luego vamos a orar. Capítulo 2, versículo 13 al 14, vamos a dar lectura, dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosos versículos. Vamos a ir hasta ahí solamente para disfrutar de extraer los tesoros doctrinales también de estos dos versículos, en gran contraste con los versículos que vimos el domingo pasado, cuando explicamos y expusimos lo que Pablo enseñaba acerca del ministerio o la revelación del anticristo y la reacción de los impíos o los incrédulos ante el poder y la influencia del anticristo. Hay un gran contraste con este pasaje que el apóstol Pablo da. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso texto, Señor, y por esta carta. Señor, aplica tu palabra conforme a tu propósito en cada hermano que escucha, y también si hay personas oyendo que nunca escucharon el Evangelio, que esto pueda ser de salvación, tú les atraigas a la verdad, quite su venda, Señor, y ellos puedan ser salvos, Señor. Te damos gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor. Qué hermoso texto. Porque es un gran contraste, como estábamos diciendo, con el texto anterior, hermanos. Pablo mencionó el terrible destino de los que se perderán en el tiempo que reine el anticristo, que gobierne el anticristo, y eso lo desarrolló del versículo 8 del mismo capítulo al versículo 12, la influencia, el poder que tendrá esta persona y quiénes van a seguirlo y quiénes van a abrazar lo que él va a estar hablando y haciendo. Versículo 8, para repasar simplemente, dice: y entonces será revelado este inicuo, del mismo capítulo, capítulo 2, será revelado este inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, y con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la iniquidad, en la iniquidad. Bueno, ellos dice el texto, yo no sé si lo definí, ustedes terminan recién de hacer el inductivo de este texto, pero es interesante la palabra que dice ahí: complacieron en la iniquidad, versículo 12, anteriormente a lo que estamos leyendo ahora, del versículo 13 y 14. Dice que esta gente se va a complacer. La palabra es eudoqueo y significa aprobar, acordar, agradar, complacer, gozar, gozo, placer, parecer. Esta gente va a amar al anticristo, como vimos el domingo pasado. Esta gente lo va a ver como un Dios y él se va a proclamar como Dios. Bueno, ellos van a recibir
de su propia medicina. Dice que Dios los va a entregar, lo mismo que Romanos capítulo 1, ¿no? Dios va a darle un poder engañoso para que estas personas crean y para que sean juzgadas, condenadas. Terrible, ¿no? Terrible lo que va a pasar. Pero el hombre es así, hermanos. El hombre está en total perdición, es reprobado por Dios, está en pecado, no hay justo ni aun uno, es depravado, está muerto espiritualmente. Y esta gente ahí, el mal va a ser liberado con total intensidad. En contraste, en gran contraste, Pablo utiliza la palabra pero en nuestro texto. Fíjense ahí en el versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Qué contraste. Solamente un versículo, ¿no? Versículo 13. Pablo va a hacer un gran contraste entre el destino glorioso del creyente con el destino de los que se pierdan en versículo 12. El contraste glorioso de los creyentes. Y ese contraste radica en que Pablo va a comenzar a recordar con pocas palabras la gran doctrina de la salvación. Pablo va a desarrollar con pocas palabras, reiterando, valga la redundancia, la inmensidad, hermanos, del plan redentor. Él le va a decir, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay mucha doctrina de la salvación, le llamamos soteriológica. Y hay un contraste a la condenación que le aguarda a los seguidores del anticristo o de Satanás y la salvación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo, miren, quiere eliminar de ellos el miedo. Ustedes saben que el contexto, en ellos era el miedo al futuro. Y en base a la influencia que estaban teniendo de los falsos maestros escatológicos, en todo el tema escatológico, que ellos decían que ya se habían perdido la venida del Señor, ya se habían perdido el arrebatamiento del Señor, ellos ya se enfrentaban al día del Señor. Pablo le está diciendo ahora, bueno, quiero que afirmen en ustedes estas doctrinas, quiero que recuerden acerca de su salvación. Esa es una intención, hermanos, pastoral. No tan solamente, Pablo no les está dando un seminario sobre soteriología, sobre la elección, sobre el llamamiento eficaz. Les va a recordar, como a nosotros, puntos importantes de la salvación. ¿Con qué objetivo? Animarlos. Les explicó anteriormente que el día del Señor no va a venir si no se manifiesta la apostasía y todo lo que ustedes vieron con el inductivo. Así que les quiso decir con eso, hermanos, lo que ustedes están viviendo ahora no es el día del Señor, no es. Porque primero tiene que pasar esto, y va a ser en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios. Y esto va a ocurrir de esta manera y los que sigan a esta persona van a ser condenados. Dios va a estar activo en la tribulación. Dios va a ejercer juicio en este mundo. En contraste con eso, ustedes no fueron puestos para ira. En contraste con eso, ustedes son escogidos y amados de Dios. Así que lo primero que Pablo va a resaltar es que ustedes son amados de Dios. El gran contraste con esta gente, ¿no? Que Dios le entrega un poder engañoso para que crean la mentira. Y el Satanás va a dar todo poder de engañar para que se pierdan. Dice,
con todo engaño e iniquidad, versículo 9, versículo 10, para los que se pierden. Pablo acá dice, ustedes son amados por el Señor. Nada que ver con esta gente. Sabiendo, hermanos amados, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, casi usa la misma frase el apóstol Pablo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Prácticamente, fíjense que 1.4, capítulo 1, versículo 4 de 1 Tesalonicenses es la misma frase, donde Pablo también hace un contraste con los no redimidos, que rechazan el amor y la obediencia a la verdad. Fíjense, el versículo 11 dice, por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Lo mismo que Romanos, ¿no? Dios los entrega a esta gente. Y les recuerda cuál va a ser el trato con los no redimidos y el contraste con ellos. A veces, hermanos, utilizamos frases no bíblicas y decimos que Dios ama a todos por igual. Acá Pablo se está refiriendo a la iglesia como amados por el Señor. Y a veces en los círculos evangélicos, escuchar a ciertos cristianos también, dice, bueno, pero Dios ama a todo el mundo y ama a todos por igual. ¿Realmente es así? ¿Han escuchado alguna vez la frase que dice, bueno, Dios ama al pecador, pero odia al pecado? Seguro que te estás riendo y escuchaste esa frase, ¿no? Lo que la Biblia nos dice, Juan 3:36, por ejemplo, el Evangelio de Juan, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Le suena? Fíjese el versículo 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y versículo 10 dice, los que no recibieron el amor de la verdad, el Evangelio, se van a perder para ser salvos. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, dice las Américas, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Acá también nuevamente Juan hace un contraste entre el que obedece al Hijo y el que rechaza al Hijo. El que obedece al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso ocurre ahora. Eso ocurre a aquellos que rechazan al Hijo. ¿Cuál es el punto del conflicto acá? Cristo mismo. Cristo hace la diferencia. Lo que sí muestran, hermanos, las Escrituras, es que la forma en que Dios manifiesta su amor, la magnitud del amor de Dios, es derramada al mundo y es desbordantemente abundante, solamente dado a través de su Hijo. Juan 3:36, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo en que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente, ¿no? O sea, Dios ama al mundo. La única forma que Dios muestra su amor y ama al mundo es a través de su Hijo. El versículo 17 lo aclara, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que, ¿cómo es eso de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Es como que van separados, ¿no? Es como que el pecador es víctima del pecado y está junto, hermano, no lo puedes separar. El que cree en el Hijo no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No podés separarlo. No podés separarlo. La única forma que Dios ama al mundo es a través de Cristo. Si el mundo rechaza a Cristo, si tal persona rechaza a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Así que Dios no ama a todos por igual.
ama a quien acepta a su Hijo. A los demás, están bajo la ira de Dios. Están pendientes de un hilo para descender a los infiernos. Terrible. Pablo se dirige a la iglesia como los amados de Cristo. ¿Quiénes son estos? Bueno, Primera de Juan también nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El amor que recibe la iglesia, los amados de Dios, son los que han abrazado a Cristo, hermano. No hay otro. Y Pablo anima a la iglesia diciéndole, ustedes son amados de Dios. Ustedes son amados por el Señor. Todo creyente. Juan define mire, el apóstol Juan lo define desde el versículo 9, en que Dios mostró su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. De esta manera Pablo comienza a recordarles, Dios nos amó en Cristo. Dios te ama en Cristo. Nos hizo acepto en el amado. Nos impartió gracia en el amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué contraste tan lindo, ¿no? Qué contraste el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, amados por el Señor. Contraste con el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el anticristo, en la injusticia. Pablo les anima ahora a la iglesia. Ustedes están en este punto. Ustedes están acá. Son amados por el Señor. ¿Por qué razón son amados por el Señor? Bueno, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Dios os ha escogido desde el principio. Los tesalonicenses no tenían que temer porque la elección de Dios por ellos era segura. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. La salvación que comenzó en ellos en una elección amorosa y segura en el pasado eterno de Dios, continuará hasta la glorificación futura. Pablo en Romanos 8:29 lo dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, versículo 30. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El mismo Señor Jesús, hermanos, enseñó acerca de esta doctrina. Yo sé que usted está pensando, uy, pastor, esta es la doctrina de la elección. Y sí, yo no la busqué, el apóstol Pablo lo puso acá para recordarles el plan maravilloso de salvación de Dios. El mismo Señor Jesús también habló de esta doctrina. Y hermanos, eso transmite seguridad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. ¿Quién les dio las ovejas? ¿Vinieron solas? ¿Por propia voluntad? No. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pocas veces ven esta verdad, ¿no? ¿Quién provee las ovejas? Es Dios. Es la elección soberana de Dios. Y el Señor termina, y yo y el Padre uno somos.
Hermanos, esta es una de las doctrinas más controversiales para algunos círculos evangélicos y a su vez la doctrina más claramente expresada en toda la Escritura, aún desde el Antiguo Testamento, con Israel. Wayne Grudem, el autor de este precioso diccionario bíblico, nos dice así: podemos definir esta doctrina de la siguiente manera. Es el acto de Dios antes de la fundación del mundo, mediante el cual elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque este es su soberano deseo. Si usted está escribiendo, se lo repito. Es el acto de Dios antes de la fundación del mundo, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles, con B corta, en ellos, sino porque es su soberano deseo. Eso expresó Wayne Grudem. Y entendiendo esta doctrina, algunas aplicaciones prácticas que hemos extraído al estudiar esta hermosa doctrina, es que, por lo menos conmigo lo que pasó, hermanos, que nos aplasta el orgullo. Saber que fuimos elegidos por el Señor y que la salvación se inicia, se desarrolla y culmina en Dios, el orgullo humano es aplastado. Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó porque yo elegí a Cristo, porque yo decidí por Cristo, porque yo busqué a Dios. Yo no podía buscar nada porque estaba muerto en delitos y pecados. La salvación se inició en Dios y Él tomó la iniciativa. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes son escogidos de Dios. Es algo que Dios hizo en la eternidad y no por obras que nosotros hubiéramos hecho o íbamos a hacer. Esta doctrina también exalta a Dios, porque entender esto de la salvación tan grande y que Dios lo hizo y que no teníamos mérito alguno porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque éramos enemigos de Dios, produce alabanza. Salmo 115 nos lleva a decir lo que, no sé si en su corazón, hermano, pero en el mío expresa la misma alabanza cada día a la mañana. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, Dios. No es por nosotros. Dios no vio nada bueno en mí, nada bueno en usted. Somos malos y pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre de gloria. Esta doctrina, Señor, hermanos, aplasta el orgullo, exalta a Dios, produce gozo. Permítanme buscar un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 6. Voy a leer algunos versículos. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observe que todo esto es de Dios, es el obrar de Dios, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, da gozo, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Trae gozo saber que Dios actuó de tal manera que me salvó. Dios actuó de tal manera que tiene una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Esta doctrina en forma práctica también tiene saber que tenemos privilegios inimaginables. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1 al 3, en versículo 3 del capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y usted observa todo el pasaje, hasta el capítulo 3, va a ver que el hombre no aparece en ningún momento. Es toda la obra de Dios, que nos dio privilegios inmerecidos. Inmerecidos. Todo eso, hermanos, también produce santidad. Colosenses 3:12 dice: vestíos, pues, algo práctico en nuestra vida, santidad. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Produce santidad, produce un cambio en nosotros. Y por sobre todo, hermanos, saber que Dios hizo su obra y Él es soberano y descansa en Él, nos da seguridad. ¿Qué es lo que Pablo buscaba que tengan los tesalonicenses? Seguridad. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? Dios, no el hombre, fue Dios, por iniciativa propia. Así que somos amados en el Señor, en contraste con todo este mundo que se está perdiendo. Qué privilegio, amados, amados en el Señor. Creímos en Cristo. ¿Cómo? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en amor, en su plan soberano. ¿Qué medio usó Dios? ¿Qué medio usó para salvarnos? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es quien separa a los creyentes del pecado y nos une a la justicia de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien actúa activamente en la salvación nuestra. Romanos 15:15, el apóstol Pablo lo menciona también, como es quien santifica, es quien aparta al creyente para Dios. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, estoy leyendo Romanos 15:15, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese es el mismo concepto que Pablo utiliza en el versículo 13 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. También Pablo utiliza este concepto en 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, o sea, de los corintios, como también nosotros.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pablo menciona ahí que el medio para salvarnos, cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, es la actividad del Espíritu Santo. Voy a leerles una definición de Wayne Grudem, un párrafo nada más, porque este tema es amplio, hermanos. Entrar en lo que es la actividad del Espíritu Santo en favor del creyente es muy amplio. Pero quiero limitarme a lo que el texto está mencionando ahí y mencionar que el Espíritu Santo por sobre todo tiene que ver con el inicio de nuestra salvación. Wayne Grudem, en uno de los puntos que desarrolla lo que es la actividad del Espíritu Santo, habla de que Él da vida. Escuchen esto. En la esfera de la naturaleza es la tarea del Espíritu Santo dar vida a todas las criaturas que se mueven, ya sea sobre la tierra o en el cielo o en el mar. Interesante, ¿eh? Porque si envías tu espíritu son creados. Salmo 104, versículo 30. A la inversa, si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo, según lo que nos dice Job 34, versículo 14 y 15. Wayne Grudem dice, aquí vemos el papel del Espíritu Santo en dar y sostener la vida humana y animal. Paralelo a esto está el papel del Espíritu Santo de darnos nueva vida en la regeneración. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace del cuerpo, cuerpo es o carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. Estoy leyendo lo que Wayne Grudem cita Juan 3, del 6 al 7. También dijo, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Juan 6, 2 Corintios 6, 3, Hechos 10, 44. Consecuente con esta función, el Espíritu Santo de dar vida, está el hecho de que fue el Espíritu Santo quien concibió a Jesús en el vientre de María, su madre. Y en el día cuando Cristo regrese, este mismo Espíritu es el que completará su tarea de dar vida, dando vida nueva, resucitada a nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11 lo dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! Hay mucho más para mostrar, pero el apóstol Pablo está diciendo ahí, el medio que usó el Señor es el medio de la santificación por el Espíritu Santo. El Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos da vida en la regeneración. Lo que Pablo acentúa aquí es que nos santifica. Ese milagro de separarnos del pecado y llevarnos a Dios comienza con la salvación. O sea, incluye una transformación total, de tal forma que el creyente nace de nuevo. Es el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa santificación, hermanos, comienza con la regeneración, pero no implican que el creyente ya no peca más. Lo que sí asegura que los que fueron separados del pecado para Dios llevarán una vida de santidad progresiva, hemos estado hablando de eso, una santidad progresiva, creciente hacia la semejanza de Cristo. Juan 17:16, el Señor mismo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Y en el ministerio de la palabra de Dios el Espíritu Santo tiene mucho que ver porque Él nos guía a toda verdad. Él ilumina nuestra mente, nuestros corazones para entender la verdad. Nos enseña, nos declara todas las cosas mediante la santificación del Espíritu. Pero Pablo menciona otro medio más ahí. Y el otro medio tiene que ver con la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, el segundo elemento que utiliza como medio para salvarnos, la fe en la verdad, es necesario, hermanos, que la definamos. La salvación sabemos que es por gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe salvadora podríamos definirla como lo definió también Wayne Grudem cuando dábamos aquí la clase de primeros pasos o el Evangelio en el primer piso de la iglesia. Hicimos de esta definición el centro de la clase. La fe es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Repito, ¿cómo definir la fe bíblica, la fe salvífica, la fe verdadera? Bueno, es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Y esta es una de las definiciones bíblicas, hermanos, más claras para nuestro tiempo, dado que esta definición hace hincapié en que la fe salvadora no es solo creer ciertos datos, sino que es una confianza personal en Cristo como Salvador. Nosotros podemos creer algo que es verdad sin necesidad de que haya un compromiso con esa verdad. Por ejemplo, la fe hoy día, que se usa para referirse a un compromiso casi irracional, a creer algo que no estamos seguros que es verdad, es algo común en todos los días. ¿Vieron cuando se está jugando un partido de fútbol? Yo no soy muy futbolero, pero cuando un equipo de fútbol está perdiendo, ¿no? Y están todos ahí desalentados, están todos quejándose, y alguien le dice, dale, animal, hay que tener fe en el equipo. Y a pesar que el equipo por ahí es un par de pataduras que están perdiendo, pero mal, ellos dicen, hay que tener fe. Entonces el mundo tiene una mala definición de lo que es la fe, y la fe bíblica no es eso. La palabra confianza está en el sentido bíblico. Estamos familiarizados en confiar, con la confianza. Confiamos en personas continuamente. ¿Usted confía en que el colectivo le va a llevar a destino y que el chofer sabe manejar? ¿Usted confía en que el maestro o el profesor está enseñando bien a sus hijos? ¿Usted confía que el pastor estudió lo que le está diciendo está en la Biblia, por ejemplo? El sentido pleno de confianza personal está en casi todos los pasajes bíblicos, en los cuales la fe salvadora se manifiesta en términos muy personales, a veces usando analogías sacadas de relaciones personales. Juan 1:12, por ejemplo, nos dice, mas a todos los que le recibieron, la palabra es paralambano, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo Juan ahí, a los que recibieron, a los que confiaron en su nombre, en que Él es el Mesías, en que Él es el Hijo de Dios, el que Él viene para pagar por nuestros pecados, en que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que confiaron, Dios les dio derecho a ser hijos de Dios. Por eso algunas notas de lo que es confianza, cuando dimos la clase del Evangelio, siempre enseñamos que, hermanos, que el conocimiento no es suficiente, que es necesario, pero el conocimiento no te salva. Conocer de Jesús y saber de Jesús es bueno, pero no te salva.
aprobar el conocimiento y aprobar ese conocimiento. Es decir, yo estoy de acuerdo y creo que Jesús es el Salvador y crees todas esas cosas. Miren, había un personaje bíblico muy conocido, el rey Agripa, no el rey con gripe, el rey Agripa, en Hechos 26. Hay un punto donde cuando Pablo le predicaba, y le dice en Hechos 26, 27, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, es como que Pablo cuando nosotros predicamos y queremos que la persona crea, ¿no? Y el rey le dice, Pablo, por poco me persuades a que seas cristiano. Este hombre no tenía fe salvadora. Le respondí a Pablo, un poco más y me convencés, por poquito Pablo me convences a ser cristiano. O sea, mucha gente está así, por poquito que es cristiano, pero hay un gran abismo. Sabe todos los hechos de Jesús, sabe el Evangelio, de pe a pa, sabe todo. Nicodemo, por ejemplo, en Juan 3, sabía todo. Rabí, sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él aseveraba de que Dios estaba con Jesús. Cualquiera diría, bueno, Nicodemo era salvo porque sabía todo, conocía bien, aprobaba ese conocimiento. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. No era salvo. La fe no es solamente conocimiento, la fe no es solamente aprobar ese conocimiento, la fe es confiar en la persona que murió por tus pecados, en la persona que pagó la gran multa ante Dios. Es confiar en Cristo, que es el Cordero de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, es la persona que Dios envía y mata en la cruz para pagar por nuestras injusticias, nuestros pecados, nuestra multa ante Dios. Es confiar, es confiar. Así que esa definición, hermano, me pareció acertado definirlos. Ellos son amados. Pablo anima y contrasta la vida espiritual, ¿no?, de la iglesia con el destino de los incrédulos. Son amados por el Señor porque les escogió con amor en el pasado eterno. Su espíritu les hizo nueva criatura, les santificó, les dio una fe verdadera, una confianza en la persona de Cristo. Y les recuerda por último en versículo 14 que Dios les llamó con un propósito. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera 60 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera 60. El propósito de la salvación de nuestra alma es para alcanzar gloria. Y Pablo utiliza otra de las doctrinas que son controversiales y va de la mano con la elección, y es el llamado. Él os llamó mediante nuestro Evangelio. Lo llamó mediante el Evangelio. ¿A qué se refiere eso? Lo que hoy los teólogos le llaman el llamado eficaz. Como Pablo menciona en muchas de sus cartas, por ejemplo, Romanos, cuando Pablo se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, nuevamente, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Miren, 3 veces menciona la palabra llamados, capítulo 1 de Romanos,
el apóstol Pablo, versículo 1 al 7. Romanos 8:30, el apóstol Pablo habla del llamado, podemos llamarle, también le llaman el llamado irresistible. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena perfecta. Predestinó, llamó, llamó, justificó, glorificó. También esta doctrina es nombrada como la atracción de Dios a sí mismo, a todos aquellos que ha escogido para salvación. Juan 6:44, el mismo Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Si el Padre que me envió no lo trajere. Como declara el mismo Señor, acá se observa la actividad divina de traer a los hombres. Y esto, hermanos, como explica el pastor MacArthur en el comentario de este pasaje, no puede limitarse a lo que los teólogos han denominado la gracia precedente. Es decir, que de alguna forma la capacidad de venir a Cristo está a disposición de toda la humanidad, la cual permite que cada cual pueda aceptar o rechazar el Evangelio según su propia voluntad. Las Escrituras advierten que la naturaleza humana no posee libre albedrío. Uy, qué tema, pastor, este. Nuevamente, las Escrituras de tapa a tapa advierten que la naturaleza humana no posee libre albedrío. ¿Por qué? Porque está en esclavitud total de pecado, porque es depravada totalmente, hermanos. Es incapaz de creer por sí misma en Dios, a menos que Dios le faculte para hacerlo. Aunque todo el que quiera puede venir al Padre, solo quienes Él concede el deseo podrán venir a Él. La acción de Dios de traer, hermanos, es selectiva y es eficaz. Produce el efecto que quiere producir sobre aquellos que Dios ha escogido en su soberana voluntad para salvación, y quienes creerán porque Dios lo ha determinado desde la eternidad. Esa es una hermosa definición que el pastor MacArthur pone en el texto de Juan 6:44, si usted lo quiere buscar. Pero la Biblia lo muestra, Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no la del hombre. Eso le molesta a muchos, a muchas personas. Hay un libro que es muy bueno, es Las doctrinas que dividen, de Erwin Lutzer, y él dice algo muy práctico y objetivo en cuanto a este tema. En la página 190 dice así: los evangélicos difieren de la Iglesia Católica en que afirman que la salvación como un don gratuito y la experiencia de conversión como algo que sucede una sola vez en la vida de una persona. Sin embargo, existe una similitud. Muchos evangélicos creen que Dios busca en el hombre la fe necesaria para creer en el Evangelio. Y la decisión con respecto a quien se salva o se pierde es tomada por los hombres, no por Dios. Lutero y Calvino, a quien estudia Erwin Lutzer, estuvieron en desacuerdo con esto. Y quizás se pueden contrastar en las dos visiones en la siguiente manera. Y él expresa lo siguiente: hoy en día el catolicismo y gran parte de la iglesia evangélica ven al hombre a punto de morir ahogado, y Dios en su gracia le lanza una cuerda salvavidas.
que el hombre se aferre a ella es algo que depende de su propia elección y disposición. Creo que todos hemos escuchado esta ilustración alguna vez y hasta la hemos usado en el evangelismo. Incluso después de haberse asido de la cuerda o del salvavidas, el hombre debe, por sus propios esfuerzos, mantenerse aferrado al salvavidas. En cambio, Lutero vio al hombre ahogándose también, pero del todo, en un estado inconsciente sobre esa realidad, a causa de estar muerto, hablando en sentido espiritual. Por esa razón no podía ni siquiera extenderse para alcanzar por iniciativa propia el salvavidas de la gracia de Dios. Por su propia elección, Dios tiene que extenderse hacia abajo para salvar al hombre. Qué hermoso, ¿no? Esto creo yo, hermanos. Y hace esto levantando su cuerpo espiritual sin vida y concediéndole la fe para creer. De este modo la salvación es por entero de parte de Dios. Erwin Lutzer, Doctrinas que dividen, página 190, si usted lo quiere leer. Hermoso, hermoso. Yo creo esto, hermanos. Estuvimos muertos, ahogados y muertos en el fondo del mar de nuestro pecado. Ningún salvavidas nos salvó. Dios se tuvo que tirar de cabeza hasta el fondo, darnos vida y levantarnos. ¿Cómo ves tu vida espiritual? Si estás escuchando esto, tiene que llegar un punto en tu vida en que te ves así, muerto, y clamar a Dios que te dé vida, que te dé fe, muerto espiritualmente. Hermanos, repasando, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace un fuerte contraste en cuanto al destino eterno de los impíos y los creyentes. Les recuerda, hermano, Cristo te ama. Son amados por el Señor. ¿Por qué? Porque te escogió desde la eternidad. Como dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los escogió amorosamente desde la eternidad para salvación. ¿Qué medio usó? Su Espíritu. Nos regeneró, nos transformó, nos alejó del pecado, nos acercó a su justicia, nos va santificando progresivamente. Otro medio fue la fe dada por Dios, la confianza en su persona, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para esto me llamó, por el Evangelio. Eficazmente me llamó. Me sedujo de tal manera que mi corazón estalló. Me hizo estar atento mi oído a esa vez que escuché el Evangelio. Como Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso hace Dios. Y oramos ahora para que Dios abra tu corazón si no lo ha hecho. Para que estés atento a esto, al Evangelio, y digas, ¿cómo hago para ser salvo? Y a diferencia, hermanos, con el versículo 12, miren el contraste. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Versículo 14 termina, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué contraste. La gloria sea a nuestro Señor, hermano. Solo a Él la gloria. Por Él estamos acá. Y por Él, hermanos, les estoy hablando. Yo no podría estar acá por mis propias fuerzas, porque lo busqué. Fue Dios.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este gran contraste entre los que se pierden y entre los que se salvan. Qué privilegio que tenemos, Señor. Si hemos sido salvos, es tu gracia que se sumergió en el mar de nuestro pecado. Estábamos muertos y con tu brazo nos sacaste, Señor, y nos diste vida. Qué privilegio, qué privilegio. Saber que el mundo pasa y sus deseos, Señor, y pronto estaremos contigo, disfrutando la gloria eterna, no por nuestros méritos, sino que por la eternidad diremos, alabado sea el Señor. En tu nombre, amén, Señor.